Bueno, buenos días. Gracias por la presencia en esta rueda de prensa después de la Junta de Gobierno de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias, en la que aprobamos el acuerdo entre el Gobierno de España y la Federación Española de Municipios y Provincias. Por favor, poner silencio a estos. Gracias. Bueno, es un acuerdo tan importante para los ayuntamientos y seguramente no se firmó nunca un acuerdo de esta importancia, de esta envergadura entre la Federación y el Gobierno de España. Sintetizado en que, en primer lugar, el Gobierno de España compromete la negociación en este mandato político de la financiación local al mismo tiempo que la financiación autonómica, y segundo, compromete la sustitución de aquella norma Lrsal que tanto frustró y tanto paralizó competencias de ayuntamientos para retomar la senda de competencias municipales. Por tanto, una primera declaración política que tiene que ver, por tanto, con la financiación y tiene que ver con las competencias de las corporaciones locales. En segundo lugar, el acuerdo establece que los ayuntamientos que lo deseen pondrán a disposición de la Administración del Estado su remanente, que les será devuelto en su totalidad, en concepto de crédito. Pero además, el acuerdo establece que el Gobierno de España aportará 5.000 millones de euros que no serán devueltos por los ayuntamientos de forma inmediata en el año 2020-2021. Las corporaciones locales dispondremos de 5.000 millones de euros que nos transferirá el Gobierno de España. Lo hará en proporción a los remanentes que entreguemos y a partir del año 2022 devolverá en 10 años el 100% de los remanentes que le cedemos. Bueno, el acuerdo establece, por tanto, que todos aquellos que entreguen remanentes van a recibir una parte cuota de los 5.000 millones que aporta el Gobierno de España. En la forma en la que está significa que al menos los que entreguen remanentes recibirán los remanentes más los intereses más al menos el 35% del crédito, que lo reciben de forma inmediata en este año y en el año que viene. Bueno, además de recibir 5.000 millones, por favor, silencia las pantallas. Por favor, si no. Además de recibir 5.000 millones del Estado y que se nos reintegrará la totalidad de los remanentes, el Gobierno de España establece que esos 5.000 millones serán 2.000 millones este año y 3.000 millones el próximo año, que es una buena distribución porque este año no seremos capaces de gastar más de esos 2.000 millones. Adicionalmente, el Gobierno de España establece un fondo de transporte de 275 millones de euros para cubrir los déficits de transporte de las ciudades que lo tenemos, que puede ser extensible hasta 400 millones si se demuestra que hay más déficit que la parte que le corresponde a cada ayuntamiento. A los ayuntamientos que estén en situación económica vulnerable, el acuerdo le establece apoyo en dos direcciones. Primero, desde las diputaciones provinciales, que podrán dar y formalizar préstamos con los ayuntamientos en difícil situación para que dispongan de recursos,
pero además las diputaciones podrán hacer transferencias finalistas no reintegrables a estos ayuntamientos. Pero adicionalmente hay una segunda vía para los ayuntamientos que están en situación difícil, y es que en este año el Estado va a revisar las condiciones financieras de los préstamos que tienen las entidades locales de los fondos de financiación. El acuerdo contempla, además, que en el año 2020 no estará en efectivo la regla de gasto. Y, por tanto, en el año 2020 las corporaciones locales no tendremos la limitación del techo de gasto. Y esto es muy importante, porque un número muy significativo de entidades locales están preocupados porque van a exceder el techo de gasto. Adicionalmente, el acuerdo contempla la prórroga del superávit del año 2019 para el año 2020. Y este era el sistema que teníamos hasta ahora. El sistema que tenemos las entidades locales es el del superávit. Pues el sistema del superávit se renueva y, por tanto, todos aquellos que quieran optar por el superávit lo pueden hacer. Los que quieran optar por el remanente lo pueden hacer, y los que quieran optar por una mezcla de los dos lo pueden hacer. Es un sistema a la carta, es un sistema de elección de aquello que más le conviene a cada entidad local. Pero además establece la prórroga del superávit del año 2018. Muchas de las inversiones del superávit del 18 están sin ejecutar y el Gobierno lo prorroga. Pero además el Gobierno mantiene las entregas a cuenta a las corporaciones locales, que todos sabemos que son muy superiores a lo que vamos a obtener por los ingresos del Estado. Y mantiene la liquidación del ejercicio 2018, que es positiva para los ayuntamientos, en 600 millones de euros. Por tanto, en este año seguiremos recibiendo las entregas a cuenta previstas cuando se preveían más ingresos en el Estado, y nos hacen la liquidación positiva por 600 millones de euros a las corporaciones locales. En el ámbito del Fondo de Ordenación, también para ayuntamientos en difícil situación, el Gobierno establece una renegociación de esa estructura. Y adicionalmente, el Gobierno garantiza que las entidades locales puedan participar en los fondos de recuperación de la Unión Europea. Y esto es muy importante. Es muy importante. Ya lo hizo público el presidente del Gobierno en la reunión con las comunidades autónomas. Ya dijo fondos europeos para el Estado hacia las comunidades autónomas, y ya aclaró el presidente del Gobierno que esos fondos europeos estarán también para las corporaciones locales, para los ayuntamientos y eventualmente para las diputaciones. Bueno, seguimos en el proceso de las mesas de trabajo y de avance, en un tema tan importante, la financiación local. Y nosotros tenemos garantizado que el Gobierno negociará la financiación local al mismo tiempo que la financiación autonómica en esta legislatura, pero ahora ya, en el mes de septiembre, vamos a constituir una mesa de trabajo técnico para abordar la reforma del sistema de financiación local. Debo decir que al tiempo y en otro acuerdo tenemos garantizada también una mesa para seguir estudiando la adaptación de la regla de gasto a los sistemas de los ayuntamientos. Y todo esto, como es natural, en el marco de una nueva dinámica de acción, que es la agenda urbana, la movilidad sostenible, las ayudas directas a las personas, la calidad de vida, la cultura y el deporte. De tal modo que una parte importante de todos estos recursos se tienen que dedicar a esta nueva agenda. Agenda urbana, pues el nuevo diseño de las ciudades, las peatonalizaciones, las zonas verdes, las playas, los ríos, todo el ámbito de medio ambiente. Movilidad sostenible, una nueva forma de abordarlo. Ahí se dedicarán los recursos de los 5.000 millones, pero también
a atención del mundo de la cultura, pero también a atención de mundo de deporte y también a la atención de las políticas sociales, a la atención de los que lo necesitan en ayudas directas, que es la nueva dimensión en la que los ayuntamientos nos establecemos. Y por tanto estamos delante de un acuerdo singularmente relevante, en el que el Gobierno de España le dice a las corporaciones locales: podéis optar por vuestro sistema de remanentes, por vuestro sistema tradicional de superávit o por una mezcla, porque la única forma de poder utilizar los remanentes es que los coja el Estado y nos los devuelva libres de déficit. Porque hay una ley, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que prohíbe incurrir en déficit a los ayuntamientos y, por tanto, prohíbe gastar los remanentes. Y esa ley está vigente. Solo hay una forma de poder gastar los remanentes, y es cederlos al Estado para que nos los devuelva libres de déficit, libres de techo de gasto. Y, por tanto, para poderlos gastar. Es lo que solicitábamos los ayuntamientos que tenemos remanentes. ¿Por qué no nos los puede dar inmediatamente de que se los demos? Porque sería un fraude de ley. Pero, sin embargo, en lugar de hacer una devolución inmediata, el Gobierno hace algo muy importante para los ayuntamientos. Nos da 5.000 millones de euros. 5.000 millones de euros. Bueno, pues nosotros creemos que este sistema a la carta no le impide a ningún ayuntamiento seguir con el sistema del superávit que tenía hasta ahora. Pero a los ayuntamientos en difícil situación financiera les da apoyos. Pero hay un fondo de transporte. Y déjenme que les diga algo. Miren, con respecto a lo que este acuerdo significa en términos políticos de colores de alcaldes. Hay alcaldías con remanentes de todos los colores políticos. Y hay alcaldías sin remanentes de todos los colores políticos. Y por tanto el acuerdo es un acuerdo horizontal. Es un acuerdo que beneficia a las corporaciones locales y las beneficia de forma distinta dependiendo de la situación en la que se encuentran. Pero además establece un fondo de transporte que también atiende los déficits de cada ciudad en transporte con cargo a los presupuestos del Estado. Y hay ahí ayuntamientos de todos los colores políticos y beneficiados ayuntamientos de todos los colores políticos. Y esto es lo importante, que hacemos un acuerdo con el Estado que tiene que ver con los ayuntamientos, con las corporaciones locales. Y la Ley de Sostenibilidad Financiera no permite otra vía. Pero además nosotros queremos seguir trabajando, y ahí lo pone el acuerdo, en la reforma de la financiación local, en la reforma legislativa y la derogación de los aspectos del ARSAL y en la forma de entender y de llevar adelante los proyectos europeos. Nosotros internamente en la FEN tenemos una comisión reforzada ahora en la que seguiremos tratando de los problemas de los 200 y pico de ayuntamientos que tienen una dificultad financiera singular, pero este es un acuerdo que aporta desde el Estado a los ayuntamientos, de entrada, 5.400 millones de euros más todos los fondos europeos. Y esto, déjeme que lo diga, se tiene que ir unos 12 años atrás para encontrar algo parecido. Se tiene que ir uno al gobierno Zapatero para encontrar algo parecido. Y ahora es gobierno Pedro Sánchez el que de nuevo hace un acuerdo que inyecta recursos financieros a las corporaciones locales. Bueno, pues una vez aprobado, el resultado de la votación fue, somos 25 miembros, fue 12 votos a favor, 12 votos en contra, una abstención, y decide el voto de calidad del presidente como marcan nuestros estatutos en caso de empate. Bueno, continuaremos en la FEN trabajando juntos, hicimos un debate correcto y de nivel político, pero seguiremos trabajando juntos para seguir mejorando, porque esto no acaba nunca. Seguiremos dentro de un año, de 2, de 5, de 10, trabajando por las corporaciones locales, porque estamos en el momento de la eclosión de las corporaciones locales. La pandemia puso de relieve la importancia de lo local más que nunca en la historia.
y nosotros queremos hacerla eficaz. Y por eso queremos estar en la forma de utilización de los 72.000 millones de euros de recursos europeos que vienen por transferencias sin devolución. 72.000 millones de euros en los que los ayuntamientos tenemos garantizada nuestra participación. Y por tanto, pues es un acuerdo singular, importante y que yo quiero valorar como muy positivo para las entidades locales. Y los que digan que hay vías alternativas de utilizar los remanentes nos tienen que explicar cómo, porque nadie puso encima de la mesa un sistema alternativo distinto para utilizar los remanentes, nadie. Ni los abogados del Estado, ni los técnicos de las corporaciones locales, ni ningún grupo político. Porque hay una ley que dice que tiene que ser así. Y por cierto, esa ley es una ley de la mayoría absoluta del gobierno del Partido Popular en España. Y a partir de ahí, a su disposición. Buenos días. Si me decís quién es, por favor. Soy Alejandro, de la Voz de Galicia. Vale. Bueno, quería preguntarle, en el caso de Vigo, ¿cuánto se va a entregar de esos remanentes y cuánto recibiría de esos 5.000 millones? Gracias. Bueno, es pronto para decirlo. Además, yo no creo que en esta rueda de prensa debamos entrar en el caso concreto de cada ayuntamiento, ¿no? Yo le puedo decir que en España hay un número muy importante de ayuntamientos que tienen remanentes y que los van a utilizar. De todos los colores políticos. Vigo es uno, como es natural, y me permite que a eso le conteste la próxima semana, al caso concreto de Vigo. Pero sí, los ayuntamientos que tenemos unas finanzas saneadas, pues bueno, podemos optar por los remanentes, podemos optar por el superávit o podemos optar por todo, ¿no? Permítame que a eso, en el caso concreto de Vigo, si no le importa, le conteste la semana que viene. ¿Más preguntas? Sí, aquí. Sí. Soy Juan Carlos Espinosa del País. Preguntarle, el viernes por la mañana, después de la junta que se había aplazado la votación para hoy, había informado de que a lo largo de esa mañana se iba a entregar el documento a los alcaldes. ¿Por qué esto tardó hasta el domingo? ¿Qué fue lo que pasó en medio? Y también preguntar, ¿por qué no optar por una opción como ha sucedido con las comunidades autónomas, un fondo no reembolsable, entendiendo que hay, como usted decía, ayuntamientos que tienen problemas de liquidez? Tal vez esta opción podría ser un tanto más directa para solucionar sus problemas financieros. Gracias. Bueno, lo primero porque estuvimos negociando con Hacienda hasta ayer a mediodía. Y bueno, pues yo quiero llevar siempre las negociaciones al límite del tiempo, porque en las negociaciones el tiempo puede jugar a favor de las propuestas que nosotros hacíamos, ¿no? Y por tanto, ayer a mediodía se culminó el acuerdo, supimos que habíamos llegado al final de una etapa de negociación. Esto seguirá, esto no se acaba, seguirá como es natural, y por tanto ayer a mediodía, con el plazo culminado, porque ¿por qué teníamos que acabar ayer? Bueno, pues porque el Gobierno hace Consejo de Ministros mañana y lo que no vaya mañana a Consejo de Ministros ya no está en la vía de la utilización, quedaría para finales de agosto, principios de septiembre y por tanto ya fuera de tiempo y fuera de plazo. Esa es la razón por la que nos hizo negociar hasta el último minuto, y el último minuto fue ayer domingo a mediodía. Bueno, aquí hay un fondo muy importante para ayuntamientos. Hay un fondo de 5.000 millones, pero además debo decirle que hay un fondo de 400 millones para transporte. Y por tanto, hay recursos que llegan a ayuntamientos. Pero el planteamiento que nosotros hacíamos era ayuntamientos con remanentes y también los que no lo tienen, pero a esos se les atiende desde diputaciones, se les atiende desde renegociación de deuda del Gobierno de España y se les atiende también desde fondos europeos, porque eso está abierto para todos. Y los fondos europeos serán muy importantes. Yo tengo en mente ayuntamientos grandes, medianos y pequeños de España que van a optar a fondos europeos y seguramente recibirán proyectos muy importantes. Bueno, pues esto es bueno para el conjunto de los ayuntamientos, ¿verdad? Que pueda haber otras formas de implementación, pero el Gobierno consideraba que esta era la que les parecía más conveniente y más consecuente, también la más consecuente con la mayor parte de los ayuntamientos que tienen remanentes, porque la mayor parte de los ayuntamientos de España, la inmensa mayoría,
tienen remanentes. Y por tanto el fondo es prácticamente para todos, si me permite usted, menos unos pocos cientos de ayuntamientos. No nos creamos que de los 8.000 la inmensa mayoría tienen remanentes, Y por tanto es un acuerdo que favorece a la inmensa mayoría mucho, pero a los otros también, por la vía de las diputaciones, de la renegociación y por la vía de los fondos europeos. Y por cierto, por la vía de utilizar el superávit como podían utilizar hasta ahora. Ni un solo ayuntamiento sale perjudicado, todos salen beneficiados. Y salen beneficiados porque se elimina el techo de gasto. Y salen beneficiados porque tienen superávit del 19 y del 18, y ahí claro que hay muchos ayuntamientos que están en situación financiera difícil y que lo van a ver utilizados, pero hay una cláusula, creo recordar que es la cuarta, que autoriza a utilizar remanentes siempre y cuando que se guarde el equilibrio financiero, porque eso lo marca una ley. Tengo yo. Una pregunta presencial. De los 5.000 millones podría suceder que no se utilizaran completamente porque hubiera ayuntamientos que no pidieran el sistema de los remanentes. Yo no aventuro el resultado, ¿verdad? Los ayuntamientos pueden optar por ir por remanentes, ir por superávit o ir por una mezcla, y yo no tengo una varita mágica para saber qué va a hacer cada ayuntamiento, ¿no? A mí me parece que esto tiene es decir, todo este acuerdo tiene una parte muy importante, que es el reconocimiento de la autonomía de los ayuntamientos. Aquí aparece toda una gama de opciones para optar. Es decir, se reconoce de forma manifiesta la autonomía de tal modo que permiten usar superávit, remanentes, la mezcla. Te permiten optar a fondos europeos, te permiten utilizar el superávit del 18, te abren una gama entera de ampliación de ámbitos de gasto, toda la agenda urbana, toda la economía verde, toda la economía de las ayudas sociales, toda la economía de la cultura y del deporte, pero además tenemos pactados unos IFS nuevos y por tanto, miren, yo cuando fui haciendo este acuerdo fui hablando con alcaldes, que no voy a decir el nombre, ¿no? La discreción en estas cosas hay que mantenerla. Y yo hablé con alcaldes del Partido Popular que me decían, es que para mí, me decía alguno, es muy importante que haya superávit. E introdujimos el superávit. La propuesta inicial era sin superávit, pero algunos alcaldes nos dijeron, es que a nosotros nos viene mejor que haya superávit. Pero esta era la vía que abría el Partido Popular, Esta era la vía que nos abría el Partido Popular. Ahora, el Partido Popular hoy nos dijo en la reunión que estarán dispuestos a derogar aspectos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Bienvenida sea esa posición. Bienvenido sea. Y que están dispuestos a la reforma del Arsal. Bienvenida sea. Porque yo encabecé un recurso en el Tribunal Constitucional contra el Arsal. Y por tanto, oiga, si hay un cambio de posición, bienvenido sea, ¿verdad? Y todas aquellas mejoras que se puedan ir estableciendo, yo seré el primero en decir que sí. La negociación fue compleja y siempre son así, y si se puede seguir mejorando, yo estaré dispuesto. Y esto para nosotros es un acuerdo muy importante y continuaremos buscando acuerdos con el Gobierno de España. Déjeme que haga un poquito de memoria, porque la edad y llevar mucho tiempo en la FEN lo permite. Desde el año 2012 no tuvimos ninguna negociación con el Gobierno de España hasta que llegó el Gobierno de Pedro Sánchez. Y todo se hizo autónomamente desde el Gobierno de España. No se nos consultaron las leyes, no se nos pidió opinión, no se nos dijo de qué forma lo veíamos, no. Y por cierto, desde el 2012 hasta ahora, desde el Gobierno de España no vino a los ayuntamientos y a las diputaciones ni un céntimo del Estado. Y ahora vienen al menos 5.400 millones, al menos. Bueno, pues no está mal, ¿no? ¿Más preguntas? Sigue atento a 47 millones de personas de todos los ayuntamientos. De todos modos, y finalmente, quería hacer una observación también política, ¿no? Esto que estoy enseñando es el acuerdo de diferentes grupos políticos de las propuestas que hacían sobre el municipalismo en la Comisión de Reconstrucción del Estado. Es esto. Todos ustedes lo tienen.
es un acuerdo, si me permiten, que está firmado por Junts per Catalunya, Compromís, Ciudadanos, Coalición Canaria, ERC, Más País Equo y el Partido Popular. Y lo que solicitan es el superávit y el remanente de los años 19 y 20. En este acuerdo está el superávit del 12, del 13, del 14, del 15, del 16, del 17 y del 18. En este acuerdo están los remanentes de todos esos años. En la Comisión de Reconstrucción solo pedían los de 2 años. Pedían la regla de gasto del 20 y del 21, la del 20 está conseguida y confiamos tener la del 21, y pedían participar en los fondos europeos, conseguido en su totalidad en este acuerdo. Pero además hay un fondo de transporte, además hay renegociación de los que están en difícil situación financiera, además hay el acuerdo de la negociación del superávit del 18, además hay el acuerdo de las reformas legislativas. Es que este acuerdo que firmamos supera con mucho a lo que se planteaba en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados. Se me olvidaba comentarlo. Bueno, si hay alguna pregunta sobre esto, porque lo dije a destiempo, muchas gracias, muy amables.